Se dice que la mejor forma de hacer pedagogía, o básicamente los principales componentes de la pedagogía, es decir, de la enseñanza, es dar una instrucción o enseñanza o teoría, es decir, explicar lo que debe hacerse. Luego ofrecer un ejemplo para que se entienda mejor. Y finalmente, examinar a la persona en cuestión para comprobar que los conocimientos se han asimilado, ¿vale? Por ejemplo, en clase os enseñan una materia sobre las células eucariotas, ¿no? O sobre geometría, lo que sea. Luego os ponen un examen para cerciorarse de que habéis asimilado esos conocimientos. Escoge entre las siguientes palabras cuál no está relacionada con el tema en cuestión, lo que sea. Pero antes de ese examen, en muchos casos, o de ese ejercicio, os ponen un ejemplo. Un ejercicio que ya está hecho para que entendáis mejor lo que se espera de vosotros. ¿Vale? Algo así. Pues muy bien, tenemos que ver el Corán en cierto modo como una instrucción por parte de Dios. Es decir, Dios es el maestro, el profesor, el instructor. ¿Vale? Dios nos dice, Ar-Rahman, el extremadamente misericordioso, allama el Corán. Él ha instruido el Corán, ha enseñado el Corán. Es una enseñanza por parte de Dios. ¿Vale? Recapitulemos. La pedagogía tiene tres componentes: instrucción o teoría, ejemplificación y examen o prueba, ¿vale? Vamos a coger el segundo sura del Corán, Suratul Baqara, la vaca, que es uno de los que más podemos utilizar como caso de estudio al estudiar el milagro del Corán, el orden de las palabras, la correlación, la coherencia, porque Suratul Baqara es como que lo contiene un poco todo, ¿vale? Si quieres coger un sura y decir, usaré esta como ejemplo, Suratul Baqara es un buen sura. Suratul Baqara tiene tres grandes secciones. Uno, una introducción al Corán como la guía para la humanidad, ¿vale? Que es la que se comprende entre los versículos 1, desde el principio, hasta el 39, hasta que termina la historia de Adam alayhi salam. La segunda gran sección es un repaso histórico de la nación que más profetas recibió a lo largo de la historia, es decir, la nación que más guía ha recibido. ¿Por qué? Porque esta historia, al estar tan cargada de profetas y de escrituras e instrucciones y guía divina, nos da muchísimas lecciones sobre qué cosas se tienen que hacer y qué cosas no se tienen que hacer. No es arbitrario que esta sea la nación de la que más habla Dios en el Corán, ¿vale? Bani Israel, los hijos de Israel. Y esto incluye, por cierto, lecciones sobre su historia y finalmente una invitación a que reanuden su pacto con Dios. Y la tercera gran sección es el establecimiento de la nueva nación, es decir, los seguidores del profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Muy bien. Ahora cojamos cada una de estas tres secciones. La primera sección, la introducción, que va de los versículos 1 al 39. Nos encontramos que los primeros versículos, del 1 al 20, se nos habla del Corán como la guía de Dios y se clasifica a la humanidad en tres grupos. Es Hudan lil Muttaqin, es una guía para los que son conscientes de Dios y se define como son. Luego se nos habla de Innal ladina kafaru sawa'un alayhim, aquellas personas que rechazan la verdad, etcétera, etcétera. Y luego se nos habla de otro grupo, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Entre la humanidad hay personas que dicen creemos en Dios y en la última vida y no son creyentes. Por tanto, se nos habla de que el Corán es la guía y las tres vías a tomar en relación a esta guía: aceptarla, rechazarla o ser un hipócrita. Entre los versículos 21 y 29 que nos encontramos una instrucción a cumplir con Dios. Es decir, se nos habla de la creación, de que Dios es el creador y Dios es el que da el sustento, y toda esta amonestación empieza precisamente con una orden. La primera orden del Corán: Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum. Humanidad, cumplid con Dios, cumplid con vuestro Rabb, aquel que os ha creado y os da el sustento. Y la última sección, desde el versículo 30 hasta el 39, que se nos habla de Adam alayhi salam, la historia del origen de la humanidad y a la vez la historia del inicio de la guía, porque cuando termina esta historia que se nos dice فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ, quien siga mi guía, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, esa persona no tendrá nada que temer ni se entristecerá. Hemos visto que esta primera sección se compone de tres pequeñas partes. La primera de ellas nos indica una prueba. El Corán es una guía y tienes estas tres opciones. Eso es un examen, es una prueba, es un test, que dicen en inglés. Tienes tres opciones a escoger. La segunda subsección, que es la instrucción a cumplir con Dios, no deja de ser eso, una instrucción. Es una orden que tenemos que hacer. Se nos dice esto es lo que tenéis que hacer. Y la tercera subsección que nos hace, nos da un ejemplo, es una historia. Nos da el ejemplo de Adam alayhi salam, se le dio una orden, la incumplió
y luego rectificó. Por tanto, se utiliza esta historia como lección de la forma en la que tenemos que llevar a cabo esa instrucción. Subhanallah. Si nos vamos a la segunda gran sección, en la que se nos habla de la nación más guiada, versículos entre 40 y 123, ¿qué nos encontramos? Primero hay una pequeña subsección, desde el versículo 40 hasta el 48, en el cual se da una instrucción a Beni Israel a aceptar esta guía. Esta guía confirma lo que ya tenéis, no seáis los primeros en rechazarla. Es una instrucción. La siguiente subsección, que va del versículo 49 al 74, es la historia de esta nación con sus profetas. ¿Cómo actuaron con sus profetas? ¿Qué elecciones tomaron? Una historia. Y la tercera subsección, de los versículos 75 al 123, se habla de la recepción de la nueva guía, de Muhammad a.s. y de la nueva nación, poniendo a este pueblo entre las dos opciones, seguir con el pacto roto con Dios o escoger al nuevo profeta. Vemos que la primera subsección es una instrucción, la segunda es una historia y la tercera es una prueba, un test, una prueba con opciones a elegir. Es consistente. La siguiente gran sección, que es la que habla, podríamos decir, de la nueva nación, empieza hablándonos de los orígenes abrahámicos de estas religiones monoteístas. Nos habla de Abraham, de su historia, de cómo fundó la Kaaba, etcétera, etcétera. Versículos entre el 124 y 151. La siguiente subsección, ¿qué hace? Da leyes, da órdenes para la nueva nación, para la Umma, regulaciones específicas, desde el versículo 152 al 242. Y finalmente, los últimos versículos se nos habla de las pruebas a las que se enfrenta el imán o la creencia. Suratul Baqara, por cierto, se centra en la creencia. Sura siguiente se centra más en los aspectos de práctica. Por tanto, podríamos hablar otra vez de que nos encontramos una historia, nos encontramos una instrucción y nos encontramos una prueba. E insisto, realmente los niveles de coherencia son fascinantes, no es uno, son muchos superpuestos. Por ejemplo, vemos que hay una interacción entre las elecciones y las historias. Vemos que el ser humano, por ejemplo, en el caso de Adam a.s., es seleccionado como jalifa, como virrey o representante de Dios. Se le da una instrucción de no comer y se le pone a prueba en el jardín. Beni Israel, los israelitas, son seleccionados como nación dentro de la humanidad. Dios hace una alianza con ellos y les da instrucciones. Y luego les pone numerosas pruebas a lo largo del camino. Lo mismo encontramos, por ejemplo, en el caso de Abraham, alayhi. Él es instruido, se le da una instrucción, unas enseñanzas, se le pone a prueba, es decir, con la opción de sacrificar a su hijo, y cuando Abraham ha cumplido con todas las órdenes de Dios, es elegido como líder para toda la humanidad. Por tanto, en resumen, la primera sección consta de una prueba, una instrucción y una historia. La segunda sección consta de una instrucción, una historia y una prueba. Y la tercera sección consta de una historia, una instrucción y una prueba. ¿Quién puede venir y decirte que el Corán es incoherente? Es cierto, los siglos van a ir destapando más aspectos del milagro del Corán, pero eso lo que indica es precisamente que siempre que ves críticas al Corán y críticas al Islam proceden del desconocimiento. Estamos hablando de nuevo de Suratul Baqara, un sura que fue revelado a lo largo de 12 años en la ciudad de Medina, con trozos desperdigados en estos 12 años, y a medida que se estaba revelando este sura, se estaban revelando otros suras, y todo esto sin un apoyo escrito. Solo el profeta diciendo esto va delante de esto va detrás de esto va delante de aquello, y de mientras están viniendo otras revelaciones. Es decir, quien pretenda hacernos creer que el profeta Muhammad podía visualizar todo lo que le iba a pasar, las circunstancias con las que se iba a encontrar, los argumentos que la gente de la escritura le iban a proponer y las respuestas que él iba a hacer, el orden en el cual lo iba a hacer. Para organizar estas complejidades y estas simetrías requiere muchísima, muchísima fe poder aceptar eso.